La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. Los accidentes viales son un problema que preocupan y ocupan al Sindicato Regional de Luz y Fuerza, especialmente por ser una organización que abarca a toda la provincia de Córdoba y por ello tiene una mirada directa y diversa sobre este tema. Creo que es un deber del sindicato, es una obligación del sindicato estar atento a las situaciones que hacen mucho daño a la sociedad. Porque no pasa solamente por la muerte de una persona que tiene un accidente, sino también por las secuelas que quedan, particularmente de gente joven. Si vos analizás las estadísticas, la mayoría de los accidentes la tiene la gente joven. En las motos, en los autos cuando salen de estar divirtiéndose un día sábado, y es cuando más se nota de que evidentemente algo está fallando. Y yo creo que es un tema de difícil solución, porque la estructura que tienen las ciudades evidentemente están colapsadas. Si uno basta con pasear o cuando vos venís a trabajar a la ciudad de Córdoba para darte cuenta del caos que existe en lo que es el tránsito, y eso evidentemente produce accidentes. Mira, hay un tema, el otro día me comentaba una persona de que hay una agencia de autos de Córdoba que está entregando 20 autos 0 kilómetros diarios, una sola agencia. Y eso no significa que se esté reemplazando un auto, porque el auto usado seguramente sigue circulando. Y la estructura de la ciudad evidentemente no da para más. Entonces son todos temas que tiene que haber un análisis, un debate profundo de cómo encarar esa situación y empezar a bajar los índices. Ha habido cosas que se han hecho, tampoco podemos decir que no se ha hecho nada. Por ejemplo, el gobierno de la provincia con el tema de la policía caminera, que puede ser una buena decisión, salvo en algunas cuestiones que uno no puede estar de acuerdo. El control no debe pasar solamente por cobrar una multa, el control debe pasar por educar. Y cuando a uno le pasa, porque casi todos cometemos infracciones, no hay educación. El policía que está encargado lo único que hace es hacer una boleta y discutir, pero no te indica cómo hay que actuar. Y a eso hay que profundizarlo. Hay que capacitar a la gente que está encargada del control, porque no hay gente capacitada, esta es otra realidad. Se pone el policía ahí como un simple control para cobrar una multa, cuando la realidad debe pasar porque existe una educación vial en serio. Y yo digo desde la infancia, ¿no? El niño tiene que aprender a convivir en ciudades grandes como las nuestras, en un caos vehicular, y que seguramente va a tener, los índices van a bajar cuando existe una educación en serio de cómo manejarnos con el tránsito, cosa que hoy uno no la está observando. Nuestro país tiene uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito del mundo. Alrededor de 20 personas mueren por día, 8.000 víctimas fatales por año, más de 120.000 heridos por distinto grado y miles de discapacitados. Además, son aproximadamente 40.000 millones de pesos anuales en pérdidas económicas. Lamentablemente, el número de víctimas sigue aumentando. Les invitamos a escuchar atentamente a nuestros invitados especiales. En el 90% de los accidentes de tránsito vos vas a encontrar que subyace un problema de incumplimiento. Primero, no existiría ningún accidente en el que alguno de los actores no haya incumplido una norma de tránsito. O alguien violó la prioridad de paso, o alguien pasó en rojo, o alguien conducía intoxicado, o alguien tuvo un accidente menor pero no colocó su cinturón de seguridad y la secuela fue más grave.
Y obviamente el problema conductual a nuestro juicio no se aborda de ninguna otra manera como lo ha enseñado el mundo, digamos. Educación, planificación y control y sanción. Acá hemos empezado como al revés. Hemos empezado controlando y sancionando y ahora estamos viendo si educamos. Yo creo que la educación juega un papel fundamental en todo esto. La educación que, a ver, no tiene que empezar en otro lado más que en la casa. Tiene que empezar hablando, a ver, compartiendo una mesa de domingo. Cuando no tengo mi hijo acá hoy para compartir este domingo, algo me está pasando o algo le puede estar pasando a mi hijo. Entonces yo creo que la educación y la familia como célula fundamental es la base de todo. La educación debe comenzar en los jardines de infantes. Cuando nosotros éramos chicos no nos hablaban de ecología porque era todo verde. A ustedes, que son más jóvenes, ya les están hablando mucho de ecología y ya están previniendo, y es vox populi, el tema de cuidar el medio ambiente. Ahora tenemos que tratar de cuidar nuestras vidas mientras circulamos en estas calles tan peligrosas. Y eso debe comenzar en el jardín de infante, cuando el chico todavía ve a la maestra de jardín como una persona, digamos, bella, ideal, que le llega. Ya en el primario están más dispersos, en el secundario se creen superpoderosos. La universidad no está hecha para enseñarles eso y terminamos siendo adultos que colisionamos en forma inevitable y reiterada en nuestras calles. Córdoba en los últimos años, una ciudad que se ha extendido en su población y principalmente la cantidad de vehículos que circulan en la vía pública, y ha sido una situación no esperada, principalmente con las motos. Lo que uno ve en cuanto a las áreas de estadística, evidentemente es un aumento sostenido de las lesiones causadas por motos, colisiones por motos. Nosotros tratamos de salir de la trampa del término accidente, porque el accidente es una situación eventual, no esperada, que sorprende, y en realidad la enfermedad trauma como tal es una enfermedad que claramente puede establecerse cuáles han sido las causas, la cinética por el cual las lesiones se han producido en una persona. En realidad, cuando uno habla de accidentes de tránsito, no está hablando con total propiedad. Hay accidentes que son realmente hechos en los cuales son inevitables, son fortuitos, pero la mayoría de los que nosotros vemos en las calles en estos tiempos son incidentes, son hechos en los cuales hay cuestiones que se podrían haber evitado, hay reglas que no se respetaron, hay situaciones con respecto a la carpeta asfáltica, a las vías por las que transitamos, a imprudencias que se produjeron. Hay gente que maneja con alcohol o con tóxicos. Entonces, si estamos hablando de una colisión de una persona que viene intoxicada con alcohol o con algún otro tipo de sustancias, no podemos hablar de un accidente, sino de algo que se pudo haber evitado. Y identificamos a la moto como la más grave, porque lo que ha ido en aumento también no es solamente el número, sino las condiciones por el cual las lesiones se producen. Son pacientes con un número importante con traumatismo cráneoencefálico. Sabemos que el trauma de cráneo implica una lesión seria que pone en riesgo la vida del paciente, porque involucra el órgano más noble, que el sistema nervioso central, que nos permite, digamos, la integración hacia nuestro ambiente y a nosotros como personas internamente. Cuando hay una lesión grave de cráneo, significa que el paciente ingresa en estado de coma, pierde la conciencia y ese pone en riesgo la vida de manera inmediata que esto se presenta. Por eso la importancia de tener un servicio organizado, como es el área del shock room del hospital de urgencia, con personal altamente entrenado, y el servicio de prehospitalario de emergencia, que una vez que producida la colisión, estos 7 minutos vitales, cuando hay un traumatismo cráneoencefálico grave, se pueda mantener estable la vía aérea y los signos vitales para la recuperación de ese paciente.
Para atender traumatizados, los hospitales deben tener una dinámica especial que es un poco diferente a atender. Si bien el trauma es una enfermedad igual que la apendicitis, que la tos convulsa tiene un periodo de incubación muy corto y si no actuamos rápido y correctamente tiene secuelas que son permanentes o la muerte como un hecho sombrío inmediato. Entonces tenemos que estar muy aceitados en el manejo de esto y creo que por lo menos nuestro hospital tiene todas esas características y tenemos gente que es muy valiosa, que pone mucho esfuerzo en todo esto. El trabajo de camillero significa dedicación, significa tiempo, significa dejar muchas cosas de lado, ¿sí? A veces hay que ser un poquito medio rudo para aceptar ciertos pacientes, ¿no? Acá ingresan pacientes muy politraumatizados que al cabo de 1 hora o 2 fallecen y nosotros los camilleros seguimos teniendo contacto con el paciente hacia su traslado a la morgue, digamos. Uno se tiene que enfrentar con algo, no solamente con el dolor del paciente que uno sufre, sino con el dolor de los familiares. Y por más años que uno tenga en esto, tener que decirle a una madre que su hijo falleció o que su hijo no va a caminar nunca más, es algo que uno nunca termina de acostumbrarse. Las cuestiones tan simples como hablar, caminar, reírse, son tan simples que a veces no le damos el valor que tienen como lo que tienen, ¿no? Hasta que lo perdemos. Además de campañas educativas, de controles sistemáticos, de leyes apropiadas y de infraestructura vial adecuada, es necesario tomar conciencia del peligro y la responsabilidad que significa usar un vehículo. Quizás así podamos reducir el número de accidentes y fatalidades. Les recuerdo que este programa y todos los programas de la 5ª temporada de Energía Positiva también pueden verse en www.regionalluzyfuerza.com. Enseguida volvemos. Agenda Auditorio Luis Gagliano. El lunes 15 a las 20:30 en el ciclo Cineclub Avispón Verde se presentará la película Batalla Real de Kinji Fukasaku. El sábado 20 a las 21 se presentará Canto Huarpe, un espectáculo de música cuyana, y Chuño con su banda Fuisen, un show de música contemporánea del altiplano. Todas estas actividades se llevarán a cabo en el Auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, ubicado en Jujuy 29 de la ciudad de Córdoba. Villa Turística Las Cabañas de Cosquín, el paraíso en las sierras.